Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy José Antonio de la Peña, miembro del Colegio Nacional. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo en un día un poco complicado. Según entiendo, está lloviendo, acaba de caer un diluvio casi. Están cerradas las estaciones del metro cercanas al Zócalo. Eso por culpa del fútbol, o sea, es mi culpa porque yo elegí el día de hoy. Eh, ¿Qué otras barbaridades? Bueno, total. Entonces les agradezco mucho su presencia y saludo también a las personas que nos siguen por otros medios de comunicación, internet o otros varios medios. Eh, el día de hoy se dio inicio a la Copa del Mundo, eso espero que todo el mundo sepa. Sí, ¿verdad? Supongo que son fanáticos del fútbol, todos los que están aquí, o fanáticos de las matemáticas, no lo sé. Eh, Dio inicio con un partido un poquito, ¿qué decir? No estuvo tan mal, pero 5-0 por Rusia, tal vez un poco abultado el marcador, más de lo debido, pero qué bueno que ganó Rusia, que es el anfitrión, entonces bueno, que clasifique un poco más lejos. Bueno, si vamos a hablar de matemáticas y fútbol, por supuesto, hay cosas que de entrada están ligadas a las matemáticas necesariamente, tales como las medidas de la cancha, ¿verdad? Las medidas de la cancha, que son muy laxas, digamos. La cancha mide entre 90 y 120 metros de longitud, y como 2/3 de esa longitud mide de ancho. Las porterías sí tienen medidas fijas, las sedes tienen medidas fijas, todas las otras medidas, aparte de la longitud y el ancho de la cancha, están muy bien definidas. Hay otras restricciones, sin embargo, a la hora que piensa uno en jugar fútbol o los jugadores de fútbol, la medida del ser humano mismo juega un papel importante, en muchos sentidos. Y ahorita vamos a tratar un par de situaciones en las que es muy importante. El número de jugadores es importante. Como saben, son 11 jugadores por equipo. Pero ¿por qué no 15 jugadores o por qué no 5 jugadores? No es muy claro. Por supuesto, serían deportes perfectamente diferentes. Por ejemplo, ¿con cuántos jugadores se juega el fútbol de salón? Con 7, creo, ¿no? 7. Y la cancha es mucho más pequeña. Entonces cambia mucho, y si han visto fútbol de salón, cambia mucho el estilo de juego, ¿sí? Los jugadores no tratan de hacer tiros muy largos, sino que son más jugadas hábiles, más al pie, juegan más que tiros muy potentes. En fin, el espacio del fútbol de la cancha define muchas cuestiones que son importantes. Entre otras, define cuestiones como las formaciones de los equipos, ¿sí? El famoso 4-2-4 o 4-3-3 o 4, ¿sí? Cuando yo era pequeño, yo creo que todos los equipos jugaban 4-2-4. Y ya ahorita cayó en desuso 4-2-4. Yo creo que no existen equipos que jueguen 4-2-4. Esto tiene que ver con el movimiento, la movilidad de los jugadores, ¿sí? Un jugador de fútbol se mueve más o menos en promedio 10 kilómetros en un juego, ¿sí? 8.800 metros son
en 1970. Esto quiere decir que ha aumentado mucho el movimiento de los jugadores, ¿sí? Esto tiene que ver con el cambio de la década de los 70 hacia acá, de las características de los atletas. Son más fuertes, más velocistas, en fin, y lo mismo en otros deportes. Han ido cambiando la manera en que se juegan los deportes, pero la distancia promedio que son jugadores son como 10 metros por juego. Esto se sabe porque actualmente ya no se necesita ni filmar un partido para saber eso, es decir, hay cámaras que están enfocadas a los jugadores y miden las distancias por sí mismas en automático. Otra cuestión que es desgastante en el fútbol también es el que no es un deporte donde, a ver, por ejemplo, una persona aguanta mucho más corriendo, ¿sí?, que jugando fútbol, porque la cuestión esta de frenar y volver a picar y volver, eso cansa y desgasta al jugador, de tal manera que la distancia recorrida, la distancia que queda, sí. 800 metros se calcula que es el promedio de que un jugador pica en un partido, es decir, que tiene que correr intensamente, ¿sí? Que es relativamente poco, pero otra vez como se frena y vuelve a jugar un rato, y otro rato se hace tonto por ahí o se esconde detrás de un compañero, en fin, es un juego cansado, digamos, pero en promedio, y eso me interesa, 10.000 metros por juego es lo que se mueve. Entonces, los diferentes futbolistas, jugadores, digamos, tienen como un radio de acción. Entonces, las diferentes formaciones implican que los jugadores, dentro de su radio de acción, se van a mover la cantidad total de metros que se mueven en promedio. En la liga, tomé las ligas española y la inglesa, creo, para sacar algunos cálculos. El 73% de las alineaciones en la liga española juegan el 4-2-3-1, es decir, 4 defensas, dos medios retrasados, 3 adelantados y una punta, un jugador de punta. Bueno, y hay muchísimos equipos que juegan este tipo. De hecho, en Alemania casi el 60% de los equipos juega esta variante. El 4-3-3, que es un poquito más conservador que el 4-2-3-1, depende más de la posesión de la pelota, en principio. Bueno, como nadie aquí es entrenador de fútbol, creo, no voy a entrar mucho en detalle de ese tipo, pero bueno, se sabe exactamente cuántos equipos juegan las diferentes variantes. Se hizo famoso hace años, en el que sería entre 70 y el siglo, el llamado fútbol total. El fútbol total, que practicaba principalmente Holanda, la selección de Holanda, tenía la virtud de que no había posiciones perfectamente fijas. Es decir, dentro de un esquema 4-2-4, digamos, a grosso modo, los jugadores pueden tener muchísima movilidad. Si un jugador iba
a atacar de repente. Entonces los delanteros pasaban a hacer defensas o hacia atrás para proteger las áreas que dejó libre el otro jugador, lo cual significaba pues un mayor desgaste. La condición física tenía que ser buena. Sin embargo, bueno, pues si vieron jugar a Holanda en esa época, fue probablemente el mejor equipo en 2 mundiales seguidos, el de Argentina y el de Alemania. Y sin embargo no ganaron nunca el campeonato mundial. Bueno, en esos 2 campeonatos fueron subcampeones, cosa que no estaba mal, pero con el nivel que tenían de competitividad, que era pues mucho mayor que el de la mayor parte de los equipos, fue pobre realmente. Bueno, me hacía una pregunta: ¿hasta qué punto uno podría simular un partido de fútbol por computadora, por ejemplo? Sí, bueno, pues existen los juegos, los videojuegos donde el fútbol se juega. Pero pues eso más bien es otra cosa, ¿no? Lo que interesa también es a quién representa las figuras, en fin. Sino, más bien la pregunta sería: el conocimiento de toda la información, de todos los juegos que me dé la gana hacia atrás, ¿es suficiente para predecir cuánto va a quedar el marcador de un partido? ¿Sí? En básquetbol, por ejemplo, no es posible eso, pero casi. ¿Sí? Con los datos, por ejemplo, de los rebotes que recupera un equipo, las anotaciones de 2 puntos, de 3 puntos, en fin, todos los datos que se recaban en un partido, en los partidos diferentes, puede uno simular fácilmente un partido de básquetbol entre el equipo X y el equipo Y el marcador es muy aproximadamente correcto. En fútbol no es posible hacer esto, principalmente porque hay pocas llegadas a gol en general. Aunque un equipo meta 10 goles, podría meter 20, pero son relativamente pocas jugadas repartidas a lo largo de todo el juego y son relativamente poco repetitivos las jugadas, con todo y que hay equipos que juegan muy aburrido, así de que reciben la bola y el centro a la olla va inmediatamente, pero no se trata de eso. Bueno, entonces en realidad no se puede predecir. Entonces lo simplifiqué más pensando en esto, y la simplificación era los partidos que se van a series de penaltis. ¿Sí? En un mundial como el actual, todos los partidos a partir de la segunda ronda, no la clasificatoria del grupo, sino a partir de la siguiente ronda, una tercera parte de los partidos más o menos se deciden en tandas de penaltis. Es decir, el partido termina empatado, se van a penaltis y se decide ahí. Entonces, ¿cómo podemos? Y los penaltis, en mucho uno dice, pues casi es suerte. No es suerte, pero están bien definidos en muchos sentidos. Entonces, la estadística acumulada de los juegos, de los penales, ¿sí sirve para predecir quién va a ganar un partido o no? Pregunta. Bueno, entonces con esa pregunta en mente, voy a hacer la siguiente discusión. Sí.
por favor. Entonces van a ver aquí un video, bueno, unos minutos. Ponen el 3. De este juego, que es una semifinal, no, cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 que se jugó en México. El partido está en Guadalajara, Brasil-Francia, que está considerado el mejor partido de los que se ha ido a penales. Es interesante por varias razones, pero en ese partido iban 1-1, faltaban 2 minutos para que se acabara el juego, y le cometen un penalti a Brasil. Lo tira Sócrates. Sócrates era pues el jugador estrella de Brasil y lo falla. Entonces ya termina el partido, empatados a 1, se van a tandas de penaltis. El primer tirador de Brasil vuelve a ser Sócrates y lo falla otra vez. Sí, muy consistente, ¿no? Finalmente ganó Francia 4-3. 4-3, entonces de 8 penales que tiraron los equipos, no, de 8, no, de 10 penales, porque se fueron al quinto, de 10 penales que tiraron los equipos, metieron 7 goles. Sí, el 70%, que más o menos es el promedio a nivel de Copas del Mundo, es precisamente ese. 72% de los penales se anotan, sea en series de penaltis o en juego normal. Bueno, ya podemos quitar este. No quieren ver todos los penales, ¿verdad? No, regresamos a la anterior. Sí, gracias. Ahora con estas técnicas modernas de que se pueden ver, analizar muchos de los datos por medio de las computadoras, en la Universidad de Bath, en Inglaterra, se hicieron un montón de estudios y por ejemplo, una cuestión más o menos sencilla de ver es que el área que cubre un portero de fútbol cuando le tiran el penalti no es su cuerpo, es mucho más que eso, ¿no? Porque se puede mover y digamos, se avienta hacia la derecha, cubre un cierto arco, como ven en la ilustración. Si se avienta hacia la izquierda, cubre un cierto arco. Entonces, el 80% de la portería queda cubierto por el movimiento del portero. Eso no quiere decir que si le tiran al portero a donde estaba parado, pues a lo mejor ya se movió y le meten el gol también, ¿verdad? Pero el 80% es lo más que puede cubrir. Entonces, si el 72.5% de posibilidades existen de que un penalti se anote, ¿puedo calcular con eso qué pasa si voy a tirar una tanda de 5 penales? Sí. Bueno, sí, no, ¿verdad? Porque, a ver, por ejemplo, vamos a jugar volados. Porque mucha gente dice, no, pues tira penales como tira volados. Vamos a suponer que fuera cierto. He hecho un volado. ¿Con qué posibilidad sale águila? 50%. Ok. Ahora, tiro un segundo volado, salió águila, digamos el primero. Ahora vuelvo a tirar la moneda. ¿Cuál es la posibilidad de que salga otra vez águila? ¿Cuál? 50%, correcto. No se equivocaron. ¿Y cuál es la posibilidad entonces de que salgan 2 águilas seguidas? ¿Ah? ¿No hago? Sí. No tengan miedo, pues. No los voy a robar.
¿Eh? ¿Cómo? No, un cuarto, un 25%. 25% porque en realidad las probabilidades son multiplicativas en ese sentido. Es decir, hay 25, el 70, ¿qué? ¿Qué dije? Ya no sé. Pero hay 72.5% de probabilidades de meter el primer penalti. Y luego, es que estaba con volados, ¿verdad? He hecho un volado. Entonces hay 50% de probabilidades de que salga águila. Y luego el siguiente volado es independiente del primero. Hay 50% de probabilidades de que salga águila también. Pero sin embargo, para que salgan las dos águilas seguidas, la probabilidad es 50% por 50%, entonces 25%. Entonces, si pido que salgan tres águilas seguidas, pues es 50 por 50 por 50%, y así sucesivamente. Eso se llama una cadena de Markov en matemáticas. Es decir, tengo un proceso que funciona con cierta probabilidad, tiene un resultado, pero se repite independientemente de lo que pasa en el mundo con respecto a los otros jugadores y jugadas y penales y todo esto. Entonces, de tal manera que nosotros podemos calcular repitiendo las jugadas como en el esquemita que está en la pantalla, o estaba en la pantalla. Eh, sí, ahí está. Entonces se van viendo las probabilidades, la probabilidad de que suceda una situación u otra situación, etcétera. Y conforme se avanza en el número de penales que se han tirado, pues es más o menos fácil llevar la cuenta. En fin, eso se llama una cadena de Markov. Y lo que podemos calcular es probabilidades nada más. Si no tenemos la seguridad de que vaya a pasar una cosa u otra. Sin embargo, se apegan bastante bien las cosas a la realidad a esto. Por cierto, un dato curioso que leí yo. Van a tirar un penal. ¿Qué es más probable? ¿Que lo tiren la gente a la derecha o a la izquierda? ¿Eh? Es lo que pensaría uno, ¿verdad? 50% y 50%, ¿no? Parece ser que eso es psicológico. Es decir, aquí entra otra variable que es la psicología del jugador. Parece ser que tiene uno la tendencia, uno, quiere decir los seres humanos, de tirar a la derecha en situaciones de presión, sobre todo. ¿Sí? Entonces, si realmente quiere anotar un jugador, tiende a tirar a su derecha. Si eso lo supieran los porteros, pues tenderían a pararlos más, pero no creo que lo sepan. Yo no sabía el dato ese. Y la diferencia es como un 10%, es muy significativa. Bueno, ahora, otra variable en toda esta cuestión es el balón de fútbol. Entonces vamos a hablar de los balones unos minutos. Los balones se inventaron, parece ser que lo inventaron los chinos, que hacían pelotas de cuero, vejigas de cerdo, ¿sí? Las vejigas de cerdo se utilizaban, se rellenaban de crines y raíces para que fuera relativamente ligero, y con eso jugaban fútbol. Bueno, los deportes con pelota, como el juego de pelota en México precolombino, pero tiene muchos problemas con las vejigas de cerdo, entre otros que la forma de la vejiga pues es muy variable y muy inestable, ¿sí? Entonces, además, ¿han visto cómo se mueve una vejiga de cerdo? No, ¿verdad? Yo tampoco.
pero me imagino que si la patean, el movimiento no es muy estable, ¿sí? Bueno, entonces hasta que en 1955 Goodyear inventó la vulcanización del caucho, Goodyear como el de las llantas, ¿sí? Porque pues vienen del señor que inventó la vulcanización del caucho, entonces ya se pudieran hacer pelotas, en el mismo sentido ya que, como las que venden en los supermercados. Y fue uno de los motivos por los cuales el fútbol también se hizo muy popular, porque existían los balones y eran relativamente baratos. Sin embargo, eso no define bien la forma de un balón, porque, las vejigas de cerdo no basta, bueno, o se puede vulcanizar un balón, etcétera. Entonces, lo que se comenzó a hacer es que se hacen gajos de balón que se cosían. Las costuras de los balones fueron un problema hasta 1970. Para el Mundial de México, las costuras de los balones ya no se mojaban, bueno, no absorbían el agua. Antes absorbían agua, entonces se mojaban las costuras, pesa más el balón, muchos inconvenientes. Por otra parte, ¿qué forma tienen los parches que se cosen unos con otros? ¿Sí? Por ejemplo, en el 1950, el balón de fútbol, pues ahí está el duplo. En Suecia en 58 se utilizaban balones con esas formas de T, no sé por qué de T les llaman, pero les llaman forma de T, a los gajos, que de hecho creo que los de voleibol todavía siguen siendo un poco como ese, como el de 58. Y hasta 1970 se introdujo la división en pentágonos y hexágonos, como una idea que dice Adidas, que no es comercial, pero para el Mundial de México se utilizó ya ese balón que se llamaba Telstar. Pero la importancia de esa estructura de balón va mucho más allá de eso. ¿De dónde vienen que fueran pentágonos y hexágonos? En realidad viene de que, bueno, vamos a ver un asunto. En realidad, un balón que tenga hexágonos y pentágonos, uno piensa que se puede redondear, más o menos, y más o menos la forma es esférica. Más o menos, pero ¿qué quiere decir más o menos? Bueno, este dibujo que ven allí, esto fue hecho por Piero della Francesca, un artista italiano en 1470 y tantos, era contemporáneo de Leonardo da Vinci. Y ese dibujo viene de 1400 y pico. ¿A qué se parece? Pues parece exactamente un balón de fútbol en el mismo sí, el balón Telstar tiene exactamente esa estructura. ¿De dónde por qué se le ocurre a Piero della Francesca hacer ese modelo? En realidad es un icosedro truncado, lo que él quería dibujar, lo que dibujó. Entonces, bueno, ¿qué es un icosedro en primer lugar? Había Platón, el filósofo griego, 2000 años antes de Cristo,
discutió 5 sólidos que después se conocieron como sólidos platónicos. Él los discutió porque, según él, tenían una cierta relación con la estructura del universo. De tal manera que al tetraedro, que es una figura como la que está allí dibujada, le asociaba el aire, a la figura, al cubo, bueno, cubo todo el mundo conoce, le asociaba el agua, el fuego al octaedro, al icosaedro, que es, icosaedro quiere decir que tiene 20 caras triangulares, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, por todos los cuerpos que yo pudiera formar siguiendo esa regla, es decir, todos los cuerpos que yo pudiera formar por medio de caras planas, ¿sí? Todas las caras iguales, y de manera tal que bueno, creo que es todo, ¿verdad? Y todas iguales. Ok. Y entonces Platón discute que las únicas que se pueden formar con esas características son precisamente estas figuras. El tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Por cierto, el dodecaedro era una figura así como mística, porque las 12 caras se asociaban con los signos del zodiaco y se pensaba que era como, bueno, la primera química que existió, los átomos que formaban el universo, eran el aire, el agua, el fuego, la tierra, y el quinto elemento que se llamaba el éter. Bueno, eso era más bien fantasioso, más bien místico, y no tiene demasiada importancia hoy día. Bueno, los balones de fútbol no solo tenían que estandarizarse para poder jugar fútbol en serio, ¿no? Para jugar fútbol en serio, pues entonces se tiene que tener un balón que mida tanto por tanto, bueno, no tanto por tanto porque es esférico, entonces nada más cuánto de radio, que pese más o menos entre tanto y tanto peso, 13 a 14 onzas. Las reglas las fijaron los ingleses, entonces todo es en la escala, en el sistema inglés. En 1972, que fue que se fijaron estas reglas, pues ya la vulcanización y todo esto ya estaba suficientemente aprendido y controlado, de tal manera que se podían hacer las cosas ya muy sistemáticamente. Ya hasta 1970 se corrigen los problemas con la humedad en las costuras y se introduce el balón formado por pentágonos y hexágonos. Que decía yo, en realidad es un icosaedro truncado. Un icosaedro, ya sabemos entonces qué es, esta figura con 20 lados. Si rebanamos en la parte a ver, el icosaedro es esto, es la figura de acá, de abajo. Si construimos un pentágono tomo un vértice cualquiera. ¿Y cuántas aristas concurren a ese vértice? Precisamente 5. Entonces puedo construir un pentágono entre esas aristas si tomo los puntos medios de los pentágonos y los uno.
y corto. Y eso sirve como que suavizo la figura. Esa es precisamente la figura que dibuja Piero della Francesca en 1400 y pico, y así se construye el balón. Esa construcción de los balones todavía se utiliza, no es la única, ya hay otra. El balón tango se utilizó en España fue hasta entonces que se hicieron costuras impermeables. Bueno, pero en todo caso es el balón con pentágonos y hexágonos. Voy a dedicarle unos minutos por varias razones. Si toman los sólidos platónicos, las 5 figuras aquellas, y cuentan cuántas caras tiene, cuántos vértices tienen y cuántas aristas tiene, ¿sí? Pueden demostrar, es una cuenta elemental, que si toman el número de caras y el número de vértices y le suman y les restan el número de aristas, les da 2 siempre. Siempre son 5 cuentas, es muy sencillo. En realidad, el que se dio cuenta de esto fue un matemático suizo, Euler. Euler es como el matemático más prolífico de la historia. Y la fórmula esta de caras más vértices menos aristas igual a 2, pues es una tontería. Simplemente hacemos la cuenta explícita. Euler lo que hizo fue demostrarlo sin saber qué forma tiene la figura, ¿sí? Si tomo un icosaedro y hago esa cuenta, pues me sale 2 y listo. Pero sin saber que tengo un icosaedro o un dodecaedro, sino que comienzo con una figura, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que en efecto caras más vértices menos aristas da 2? De la siguiente manera. Es una demostración topológica de Euler. Topología quiere decir que son figuras geométricas donde no me interesa la forma, sino otras propiedades. Por ejemplo, aquí para esta demostración, lo que me interesa es que yo puedo inflar la figura, sea un icosaedro, un dodecaedro, lo que sea. Yo puedo pensar que la inflo. Le echo aire de tal manera que se forma una pelota. Y luego voy recortando triángulos, voy quitando triángulos. Al quitar los triángulos, puedo llevar la cuenta y ir viendo que si quito un triángulo, quito una cara, un triángulo tiene una cara, pero dependiendo de qué triángulo sea o cómo esté, le quito una o dos aristas a la figura, al total, y le estoy quitando 1 o 2 vértices, o ningún vértice, puede ser que ningún vértice. En fin, hay casos que si hago la cuenta y la llevo la cuenta de esa manera, puedo ver que siempre caras más vértices menos aristas me da 2. Bueno, no fue muy exacto lo que dije, pero en realidad el origen de la moderna topología algebraica viene de esta observación, ¿sí? De la fórmula de Euler. De la fórmula de Euler y contraejemplos que se construyeron a la fórmula de Euler. Contraejemplos no tiene sentido, es decir, ¿Euler lo demostró o no lo demostró? Sí. Sin embargo, no era cierto para cualquier figura que se pudieran imaginar. Por ejemplo, si toman esta figura, ahí esa figura, que es como un cubo, al que le quito un cubo de adentro, ¿sí? Todas las caras son
son cuadrados o rectángulos, ¿sí? Todas las caras, sin importar cuál sea. Son rectángulos o cuadrados. Y si yo formo el número de caras que tengo allí, más el número de vértices, menos el número de aristas, no les queda 2, les queda 0. ¿Sí? No lo voy a hacer porque pues, la cuenta es medio latosa. Les queda 0. Entonces esto aparentemente es un contraejemplo a la cuenta que había hecho Euler. Sin embargo, es que la fórmula es más sutil todavía. ¿Sí? En realidad, ese número no es ni 0 ni 1, es 2 menos 2 veces el número de agujeros que tengan en la figura. Si tiene una esfera, no tiene agujeros de esfera, entonces da 0, entonces 2 menos 0, 2. Una figura como esta, donde es un cubo que le quito otro cubo de dentro, ¿tiene cuántos agujeros? Tiene un agujero. Entonces la fórmula da 2 menos 2 veces 1, da 0. Entonces, en realidad están vinculando la combinatoria de contar caras menos vértices menos aristas con una propiedad más sofisticada de la figura que tiene que ver con el número de agujeros, y ese es el origen de la topología algebraica. Y ahí hay otra derivación muy interesante. En 1985 se encontró unas moléculas en el espacio, esto era por difracción o yo qué sé. Encontró unas moléculas en el espacio que se veían así, exactamente, como la figura de arriba, donde dice Fulleré, ¿no? Que son 60 átomos de carbono, 60 átomos de carbono colocados exactamente así. Pregunto, ¿conocen esa figura? Pues un balón de fútbol. Otra vez. Un balón de fútbol exactamente igual que antes. Pero uno siente, como ya sentíamos, que eso es muy esférica esa figura. Está formada por hexágonos y pentágonos. Pregunto, ¿podría estar formada únicamente por hexágonos? Si pongo hexágonos, puedo formar como parches, ¿verdad? Como parches de hexágonos, ¿puedo formar una figura como esta? ¿Por qué? Bueno, pero vértices tiene, aunque sean pentágonos o hexágonos. No, es correcto, no se puede formar una tal figura. No existen moléculas de carbones con estructura hexagonal cuya superficie sea una esfera. No existe, no se puede construir. En principio, como es una afirmación de que no existe una figura, es más difícil de probar que si digo existe una figura, pues si digo que exista, pues la construyo, se las doy. Ya. Pero si digo no existe, pues tengo que hacer una demostración matemática. La afirmación es matemática. Bueno, en realidad hay una afirmación más fuerte que esta. Si tengo una figura como el balón de la FIFA, es donde dice FIFA, hay dos balones, que en realidad es como uno visto por adelante y por atrás, ¿no? Que es la tierra dividida en los gajos del balón. Si observan, pues hay algunas de las figuras son hexágonos y otros pentágonos. ¿Cuántos pentágonos hay?
han tenido en sus manos un balón de fútbol de estos, sí, de pentágonos y hexágonos. ¿Cuántos pentágonos tiene? Bueno, pues lean 12. 12, siempre 12. Ajá. Si tienen solo pentágonos y hexágonos en la figura de la división del balón, siempre tienen 12 pentágonos. ¿Sí? Vamos a mostrarlo formalmente, que son 3 renglones. Pero más allá de mostrarlo, primero denme un ejemplo. ¿Cuál sería la figura más sencilla que pudieran imaginarse que tenga pentágonos y hexágonos? El dodecaedro. El dodecaedro tiene las caras, son pentágonos todas. ¿Sí? ¿Y cuántos tiene? 12 pentágonos, exactamente. Entonces, no tiene hexágonos. ¿Sí? Entonces, el caso límite de esta situación, entonces, hexágonos en realidad puede haber muchos, puede haber pocos, pero pentágonos siempre hay 12. Y la demostración ahí dice. Bueno, antes de irme a los varones, quiero hacer unas cuentas. Quiero ver si se puede calcular realmente en el fútbol. Es decir, no realmente en el sentido de que van a tirar un penalti o un tiro libre ahí desde cerca del área grande, y el portero pide un minuto para sacar su cuaderno y su pluma, se pueden hacer cálculos para formar su barrera. Entonces forman la barrera y la toman de meter en el gol seguramente, y sobre todo si mientras está haciendo los cálculos. No, pero ya en serio, sí es fácil medir en general las distancias en el fútbol. Por ejemplo, si van a tirar un tiro libre desde algún lugar del área grande, ¿sí? ¿Cuánto es la distancia que miden entre un extremo y otro de donde tiene que formar la barrera el portero? ¿Sí? Digamos, aquí tiene que formar la barrera, si van a tirar desde aquí. Entonces, sí es importante saber cuál es esta distancia. Y esa distancia es la fórmula de esta longitud de la barrera. Esta es la fórmula que corresponde si las coordenadas X y Y corresponden al punto en el área grande desde donde van a hacerse el tiro. Entonces, entonces pobre portero tiene que hacer muchas cuentas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Digo, no para necesariamente para el portero. Créanme que tiene mucho más información esto que lo que uno pudiera imaginarse. ¿Sí? Aquí en esta superficie, por ejemplo, esta es la distancia de donde se va a tirar, y esa superficie optimiza la altura en la que hay que hacer el tiro. Sí, porque es la otra variable, la altura, sí, no solo la posición
desde donde se hace el tiro, sino la altura a la que se hace el tiro, para que sea más difícil para el portero agarrarla, ¿verdad? Entonces aquí, entre más morado sea la figura, más difícil es para el portero detener un tiro. Bueno, pero hay otro problema más, no sé, digamos, aquí tienen esta figura, la portería está entre 5 menos 5 metros, 10 metros, 10, bueno, no, 10 yardas, y los tiros que van a ir hacia la portería, pues uno piensa que son los que tiran, los que se forman según un triángulo muy sencillo, así, es decir, formo esos triángulos y calculo. Pero en realidad no es cierto. En realidad hay que hacer muchísimas cuentas. Porque, por ejemplo, Cristiano Ronaldo metió un gol desde un lugar como este. Desde el área, tienen el área aquí, grande, desde 1 metro más allá de esta línea, aquí, metió un tiro que hizo la siguiente trayectoria, esta trayectoria. Aquí David Beckham hizo un tiro desde aquí, pero que siguió la trayectoria David Beckham de aquí y siguió esa trayectoria. ¿Sí? Entonces, hay otras variables que hacen mucho más complicado esto. Había un video, sí, podemos poner el del tiro de... Lo dejamos todo desde allí, desde antes. ¿Ven el chanflet que lleva la bola? ¿Ven las curvas? Este es David Beckham. Este es el más famoso de todos. Vean. La bola parece que va a salir como por 3 metros hacia el poste y da la vuelta, se regresa, como que se arrepintió la bola y se mete. Es mucho más espectacular que este. Este le calculó mal el portero, no es tan excelente el tiro. Volvemos a ver el de Roberto Carlos, por favor. ¿Cómo puede hacer un tiro así? ¿Cómo se imaginan? Doblarla, dicen los brasileños. De hecho, yo no he visto este video con demasiado cuidado, pero dicen que hay un recogebolas, un muchachito que recoge las bolas, que está detrás de la portería. Allí ese niño, y que reacciona que ya va a aventar la bola al portero, ¿sí? Cuando la bola se mete a la portería. Bueno, ahí no se nota que vaya a hacer eso, a lo mejor es otro niño. Ya, gracias. En fin, quisiéramos entender por qué puede hacer la bola un giro como ese. Eso se debe a un efecto que se llama efecto Magnus. Magnus es el nombre de un físico alemán. No crean que es un jugador brasileño. Esta es una
fuerza que se imprime a la pelota, al balón, según esta fórmula, 1,5 por F minúscula, donde F minúscula es la frecuencia de giro del balón. Es decir, el balón tiene que ir girando. Si no va girando el balón, no hay tal fuerza. El balón tiene que ir girando por la velocidad con la que lleva la pelota, por el diámetro del balón al cubo. ¿Sí? Entonces multiplican esas 4 cantidades fácil, obtienen una fuerza, pero la fuerza esa tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección de esa fuerza? Entonces, bueno, esa es la gracia. Si le pegan a la pelota en el centro geométrico tiene el balón, ¿sí? Y le pegan en el centro, ¿para dónde se va la bola? ¿Puede hacer un giro como este? No, la bola pues se va para donde le pegaron, ¿sí? Para hacer un movimiento como los que hace un tiro libre de Roberto Carlos, necesitan golpear la bola, hacerla girar en primer lugar, con lo cual tiene que golpearse la bola más bien abajo, ¿sí? Y imprimirle el giro, sea para la izquierda, sea para la derecha, ¿sí? Ahora, ¿cómo entender que la bola va a hacer esto? No es muy difícil. Creo que hay un video también adelante. Vean. Si regresamos tantito. Ese es un efecto de turbulencia. Es decir, es un balón girando en un medio, en un gas, sí, que marca la trayectoria de para dónde se van el aire. Pero aquí, por supuesto, el centro está fijo. Es decir, va viajando la cámara con la que están tomando la imagen, es como si fuera viajando con la pelota. ¿Sí? Ahora, la razón por la que se mueve raro la pelota es la misma por la que pueden volar los aviones. Al final, es un efecto aerodinámico. Si ven, la pelota va girando en la imagen, en el dibujito, la pelota va girando así y el aire viene desde acá, ¿sí? Entonces hay la siguiente situación. El aire que pasa por debajo de la pelota recibe un impulso de la pelota que se va moviendo, va girando, entonces se empuja el aire más fuerte que el de arriba, porque el de arriba recibe un impulso para el otro lado, de tal manera que el aire que va abajo va más rápido que el aire que va arriba. Entonces, ¿qué pasa con la pelota? Se cae. ¿Sí? Porque la fuerza desde el soporte de la pelota es más fuerte abajo que arriba. ¿Sí? Entonces, la fuerza tiende a tirar la pelota. Ahora, imagínense que en vez de hacer arriba y abajo, lo hago izquierda y derecha. Sí, el tiro libre de Roberto Carlos. Le pega a la bola para darle un giro hacia así. De tal manera que si el giro va así, la fuerza la mete la bola hacia la izquierda en el dibujo. ¿Sí? Aquí está explicado.
En las imágenes estas, si la fuerza si la bola gira hacia la izquierda, gira así, entonces hay una fuerza que dirige la bola hacia la izquierda. Si la bola gira así, hay una fuerza que desvía la bola hacia la derecha. Entonces, bueno, digamos que es fácil de entender más o menos por qué funciona la fuerza. Y otra es hacer el chanfle, es decir, a la hora que van el futbolista calcular que el tiro va a entrar, sí, pues ya tiene más gracia. ¿Sí? Entonces necesita practicarse muchísimo. De hecho, si estamos hablando que los balones de fútbol estaban listos en 1880, digamos, son 100 años para que algún futbolista, practicara y practicara tiros como estos. ¿Quién fue ese futbolista? El primero que lo hizo. Roberto Carlos, pues no, porque ya es hace unos cuantos años. Bueno, hay un futbolista que fue el que realmente inventó el chanfle o estudió el chanfle de las bolas, cómo golpear la pelota para que se haga con un efecto para la izquierda, para la derecha, arriba, abajo, etc. Y ese futbolista se llamó Arthur Friedensreich. El apellido es alemán. ¿Lo han oído? Arthur Friedensreich. No. Yo tampoco lo había oído. Y me sorprendió porque les voy a decir 2, 3 características de ese futbolista y me dicen, y vuelvo a preguntar cómo se llama. Es brasileño. El padre es alemán, pero es brasileño. Negro. Y le llamaban el rey del fútbol. ¿Cómo se llama el futbolista? Pues no, porque pero como 50 años antes que Pelé, había un futbolista brasileño, negro, que le llamaban el rey del fútbol, y se llamaba Arthur Friedensreich. Y ese señor. ¿Vemos el último video? En el video no tiene nada, tiene al mismo señor puesto 3 veces. Pero me llamó la atención. De hecho, fue el primer futbolista negro de color de la selección brasileña. Y actualmente uno piensa en la selección brasileña, pues todos son negros, ¿no? Pero en esa época los futbolistas eran blancos y había discriminación en muchas maneras. Entonces, aquí se ven todos como medio morenos, ¿verdad? Es que luego juegan en regiones soleadas. Pero el único negro era ese señor, Arthur Friedensreich. Además, es el futbolista que más goles ha metido en la historia del fútbol. Metió 1.380 goles registrados. Sí, más que Pelé. Entonces, para cuando les pregunten quién es el rey del fútbol, ya saben que era Arthur Friedensreich. Y bueno, pues con eso termino. Gracias. ¿Alguien desea formular alguna pregunta al doctor? Buenas noches. Muchísimas gracias por su exposición. Es un poquito lo que acabamos de ver, lo último que acabamos de ver, un poquito como el gol olímpico, ¿no? Me parece que es desde el tiro de esquina y meten gol. ¿Se da un poco este efecto? Por supuesto, el efecto
funciona teóricamente en todas las situaciones posibles. En particular, pues, si tiras desde la esquina, también puede funcionar. Ahora, como todo, hay muchas variables. Pero precisamente veíamos un video de goles olímpicos y ciertamente hay algún efecto, pero a veces también colabora el aire, colabora el viento, pues, o colabora el portero, u otros factores, sí. Pero sí, el efecto puede jugar un papel. Sí, de hecho, hay otro efecto que es el arrastre de la pelota. Una pelota no es perfecta, o aunque sea perfecta, pues tiene un arrastre por el aire. Entonces, ese efecto de arrastre y el efecto Magnus que platicábamos, combinados pueden hacer varias cosas, pueden hacer cosas más o menos, no impredecibles, pues, más bien predecibles, pero eso si supiera uno exactamente qué es lo que está haciendo el futbolista, el jugador, todo. En fin, se complica. Por acá. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tanto podría ayudar que la academia y en especial las matemáticas, por ejemplo, se acercaran precisamente a los equipos de fútbol en México? Y le hago esta pregunta porque hace 3 días leí una publicación en el New York Times y contaba la historia de un entrenador del Dinamo de Kiev de la época de los 90s que era fanático de las matemáticas y entonces metía las formaciones de sus jugadores precisamente a la computadora. Y a partir de jugar con eso, empezó a desarrollar un estilo de juego y llegó a ganar 8 campeonatos en total. Después ese estilo de juego fue adoptado por Pep Guardiola, por ejemplo, cuando estaba en Barcelona, y por otro entrenador del Arsenal. Entonces, estamos viendo que en equipos de Europa, incluso en el fútbol, las matemáticas están muy presentes. Yo tengo la duda de que realmente en México esto pase. Y si pasara, ¿qué tanto nos podría beneficiar? ¿Y cómo debería ser este acercamiento de la academia con algo tan, tan usual para los mexicanos como es el fútbol? Gracias. Sí, gracias. Pues difícil contestar porque probablemente el entrenador que todos hemos visto tomar nota y con la pluma azul y la pluma roja, ¿no? Es Osorio precisamente el entrenador actual, y no parece que sus métodos funcionan mucho. A ver, hay, de hecho, en ese sentido, por ejemplo, en el béisbol, en cualquier deporte uno puede pensar que las matemáticas, más que jugar un papel, estadísticamente se pueden recabar información muy precisa de todas las jugadas que hacen todos los jugadores, ver qué características tiene un jugador en particular y ver a qué se ajusta y tratar de ver si un jugador va a funcionar bien en una posición o en otra. En béisbol, pues la misma cosa, también existe numerología de ese tipo. Y había una película con Brad Pitt, si no me equivoco, haciéndole de manager del equipo, y se supone que está basada en una historia real. Si no me equivoco, es el equipo que desde 1890 no ganaba ningún campeonato y de repente ganó uno. Bueno, no importa, no son fanáticos del béisbol aquí, según parece. No recuerdo qué equipo era. En todo caso, el equipo se atribuyó a los cálculos que hizo este entrenador
porque hacía cálculos por computadora, no tiene mucho tiempo, entonces ya había computadoras, ya había maneras. Es difícil decir porque, por ejemplo, un entrenador como ese, igual que ganó el campeonato, al año siguiente o a los 2 años se fue hasta abajo. Entonces depende de demasiados factores humanos, demasiados factores no registrables con precisión, y es difícil decir. Pero yo creo, como otras muchas cosas, que como guía sí sería muy útil. Es decir, si Pep Guardiola logró los campeonatos completos siguiendo sus métodos, no sé, pero como inspiración de que tal cosa puede funcionar, tal cosa no puede funcionar, probablemente sí es interesante. Acercarse a los equipos de fútbol, pues no sé. Sí. Buenas tardes. Felicidades por la exposición. Yo tengo una intriga que me quisiera usted descubrir. En las láminas vimos que en el siglo IV a.C. en China se descubrió un volumen redondo que utilizaban para ciertas actividades. Eso ha ido evolucionando a paso de los años y de los siglos hasta el balón que hoy conocemos. Mi pregunta es esta: ¿las matemáticas son anteriores o posteriores a cuando se creó la primera figura esférica o redonda? No, las matemáticas son más antiguas. Las matemáticas, al menos en este nivel relativamente elemental, son anteriores a todo esto. Lo que importaría en todo caso sería el tipo de aplicación de las matemáticas al juego. Eso es menos obvio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, que se le ocurra a la gente que tiene que jugar con un balón esférico, tal vez no tenga mayor gracia, pero construir el balón esférico, eso tiene que ver con la historia de los balones que pintaba yo allí, ¿sí? De que no es tan fácil construir las pelotas. Entonces, sí, la evolución del deporte y de las matemáticas, uno puede pensar que van de la mano, aunque no, creo que en este caso las matemáticas preceden todo esto. Sí. Ahora, ¿qué parte de las matemáticas puede ser útil para entender unas cosas u otras? Eso es variable, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que veíamos del efecto Magnus, el descubrimiento del efecto probablemente se dio junto con el físico que desarrolló la teoría, ¿sí? El que los futbolistas se pusieran a ensayar una y otra vez para controlar los efectos es otra historia. Bueno, no es una respuesta completa, pero... Buenas tardes, felicidades, maestro. Gracias. Se dice que la pelota maya fue la primer pelota perfecta construida por su material, porque tenía, digamos, el rebote también perfecto para reconstruirse en total esfera. Esa es la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta es sobre unos tiros que combinan el arrastre y el efecto Magnus, que como tira Pirlo, o como se ha visto algunos tiros de Pirlo que no nada más van en una dirección, sino en varias direcciones. ¿Es eso de combinar el efecto de arrastre y el efecto Magnus? No.
Y la otra es del actual entrenador de México, que con varios cambios fue la primera vez que creo que se califica perfecto. El sistema que él registra tiene que ver con la reducción de la incertidumbre y qué tanto hay posibilidades para, con este sistema en el que deja la incertidumbre a lo mínimo, pudiera avanzar. Ok, gracias. A ver, en orden, gracias. La primera pregunta, lo que pasa con la pelota del juego de pelota maya es que era caucho macizo, Entonces, una pelota de caucho macizo, mal que bien, sí puede ser más o menos perfecto. Lo que no es que si la quiere uno hueca, entonces son las que son de vejiga y todas estas cosas, pues tienen otras muchas dificultades. La segunda pregunta tenía que ver con... sí. No. Yo creo que eso no lo sé, pero yo me imagino que no debe ser muy difícil demostrar que si la pelota hace un efecto, no regresa nunca. Se sigue la trayectoria que lleva. Eso debe ser más fácil de demostrar. Por ejemplo, en el tiro de Roberto Carlos, esa curva que se ve, lo que sí se ha calculado, que es simpático, es qué pasaría si la trayectoria, si la bola sigue, ¿sí? Lo que sería es una espiral, La bola comienza a... ¿sí? Y pues como llega a las redes, todo esto, eso se mata, no se nota. Entonces, si yo creo que si se da un efecto es uno solo, no puede. Ahora, el efecto de arrastre combinado con el Magnus, lo que pasa, el de arrastre nada más es la fricción del aire, ¿sí? Entonces hay una fórmula parecida a la de Magnus, que determina la fricción del aire, cuánto frena la bola, ¿sí? Entonces, no tiene mayor secreto. Algo iba a decir al respecto. Bueno, y la tercera pregunta era... de que a ti sí te gusta cómo juega el equipo nacional actualmente. No. Sí, yo creo que a nadie. Bueno, no sé si Osorio. Eso no lo sé. Pero sí, como que no juegan a nada, ¿no? No veo por qué disminuye la incertidumbre. Al contrario, yo siento que aumenta la incertidumbre. No hay un equipo, sino son muchos equipos. Sí, si juegan, el jugador tiene un equipo han jugado 40 y tantos jugadores en la selección nacional en el periodo que clasificaran perfecto en la ronda de eliminatorias en la CONCACAF. Yo no sé si quiere decir que México es muy bueno o los otros equipos son muy malos. Bueno, es más complicado. Sí, muy buenas tardes, maestro. Una pregunta acerca de este efecto Magnus. De acuerdo precisamente a las diapositivas, ¿qué trayecto es el que imprime precisamente este efecto Magnus? Si es una parábola, parece ser que por ahí lo vi, o puede ser como una especie de circunferencia. Es una espiral, no sé. Es lo que Es decía. una espiral. Es una espiral. Yo creo, déjenme ver. Es una espiral que va decreciendo el radio de
Sí, no. Ah, ya. Aquí se ve. Este es el tiro. Si siguiera una línea recta el tiro de Roberto Carlos, sería esta. Se iría como por 5 metros de la portería. En realidad, este tiro se fue así, curvado aquí. Si la bola siguiese moviéndose, aquí choque contra la red, ya se mata el movimiento. Pero si no hubiera red ni nada que le estorbara, seguiría esta trayectoria. Es espiral. Sí, una espiral que va decreciendo el radio. Se va cerrando, eso por la fricción también. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima.